también la magia negra puede anular o debilitar sus poderes. Limitaciones emocionales. Aunque es un héroe poderoso, Alan Scott es un ser humano con sus propias emociones y debilidades. También, butaqueros, hemos podido ver a lo largo de los años los cambios que ha experimentado el personaje de Alan Scott. En la Edad de Oro, durante esta época, Alan Scott era un héroe típico de su época, con una moral estricta y un sentido de justicia muy desarrollado. Con la llegada de la Edad de Plata, el personaje se volvió más complejo y se exploraron más a fondo sus relaciones personales. En la Edad Moderna, Alan Scott también enfrentó amenazas cósmicas y místicas. El personaje de butaqueros, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El mayor cambio que le han dado, si algunos lo leen en profundidad, si algunos se detiene a leerlo en sus cómics actuales, o si tal vez lo empezasen a llevar a la pantalla chica o pantalla grande, vamos a observar un cambio en su comportamiento como hombre, ya que no es tan masculino porque lo tildaron de ser un personaje raro. Como lo he dicho, aquí vamos a decirle raro. Entonces sí, butaquero, lo convirtieron en un personaje raro. Pero eso es una total mentira. El personaje no fue concebido en lo absoluto así. Siempre digo, butaqueros, que por qué no tienen la imaginación de crear nuevos personajes y le ponen las características que le dé la gana. Lo pongan como quieran. Un chino negro con ojos verdes, 3 brazos, lo que les dé la gana, pero no toquen a los personajes que ya están concebidos de una forma. El personaje también ha tenido una reimaginación en los últimos años. DC Comics ha reimaginado a Alan Scott en varias ocasiones, explorando diferentes aspectos de su personalidad y su historia. A esta reimaginación es a la que hice referencia, butaqueros. Su personalidad ha explorado. No. Ellos no han explorado nada. Le han inventado cosas que el personaje en lo absoluto tenía como convicción de ser. En cuanto a las diferencias con Hal Jordan, el otro linterna, el más famoso de los Linterna Verde, son las siguientes. Son dos personajes muy diferentes a pesar de compartir el mismo nombre de código. Las principales diferencias entre ellos dos es la fuente de poder. El anillo de Alan Scott tiene su energía de una estrella en extinción, mientras que el anillo de Hal Jordan es alimentado por la fuerza de voluntad y la conexión con el libro de Oa o el planeta Oa. Respecto a la naturaleza de sus poderes, tenemos que los poderes de Alan Scott son cósmicos y mágicos, mientras que los poderes de Hal Jordan se basan en la construcción de objetos de luz sólida. En cuanto a su personalidad, Alan Scott es un personaje más maduro y reflexivo, mientras que Hal Jordan es muy impulsivo y aventurero. En resumen, butaqueros, Alan Scott es un personaje rico y complejo con una larga y fascinante historia. Su origen como el primer Linterna Verde lo convierte en una figura icónica en el universo de DC Comics. A pesar de los cambios que ha experimentado a lo largo de los años, Alan Scott sigue siendo un héroe inspirador y un símbolo de esperanza. Y sin lugar a dudas es un personaje icónico, ya que es uno de los fundadores, junto a Jay Garrick, de la Liga de la Justicia Americana. Los personajes de Linterna Verde siempre han estado muy unidos a los Flash. Para mí, butaqueros, esto es uno de los personajes más fascinantes que tiene DC. Su figura, la forma en la que lo concibieron, ser totalmente distinto a Hal Jordan, y como ya lo escucharon, butaqueros, tal cual, es el mismo código, son linternas verdes, pero debido a que están en distintas dimensiones, el origen de su poder es completamente distinto, está completamente separado. Uno es mágico y el otro es cósmico, totalmente distintos. Entonces esta es la maravilla, repito, butaqueros, de la riqueza que tiene DC Comics. Personajes a explorar, pero no es exploración rara que le han hecho, no. Explorar en cuanto a su poder, en cuanto a la diferencia de siendo el mismo personaje, me refiero, son dos Green Lanterns, pero completamente distintos en sus orígenes. Eso es fascinante. Y por supuesto que cuando se consiguen, es maravilloso leerlo en los cómics, atrapante completamente. Así que, butaqueros, se los recomiendo completamente la lectura de Alan Scott. Seguiremos hablando de este personaje acá. Aún no hemos hablado del primer cómics, por supuesto del primer Flash, y también hablaremos del primer cómics de Alan Scott. Aquí, butaqueros, empezamos o ya arrancamos a hablar de los superhéroes tal y como yo quería traer los butaqueros. Empezar a desarrollar toda esta gama de superhéroes increíble que tiene DC Comics y que empecemos a verlos uno por uno, a ver sus orígenes, a ver sus primeros cómics, a ver sus cambios en el tiempo, y compartiremos a estos personajes poco a poco, butaqueros. También, por supuesto, hablaremos en su oportunidad de los personajes de Marvel,
que, como siempre repito, son fascinantes. El problema es Marvel Studios. Ese es el gran problema que ha tenido Marvel. Pero los personajes son fascinantes. Así que poco a poco también iremos explorándolos. Así que nos veremos en mucho más contenido de este tipo, butaqueros. Iremos explorando a todos los personajes del cómics. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, activa la campanita y sígueme en las demás redes sociales como lo son Instagram y TikTok por Butaqueros5. Y como siempre nos dice Jim Carrey en The Truman Show. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.